uno puede ir con la terapia adecuada. Y hoy día entonces vamos a ver las alteraciones hídricas y de la glucosa, de los glucósidos, azúcares. Bueno, esto ya lo vimos la vez pasada, pero recordémoslo una vez más. La célula tiene una serie de estructuras que le permiten funcionar. Y nos dice, ¿cómo puede tener tantas estructuras de tan chicas? Bien. Entonces tiene un núcleo donde está el ADN y ahí entonces se producen proteínas según la composición de ese ADN. Entonces cuando ese ADN tiene alguna alteración, que puede ser genética, es decir, heredada de los padres, o congénita, que haya ocurrido durante el embarazo y el niño nazca con él, o adquirida después. La proteína que sale de ahí va a ser defectuosa y la célula va a funcionar a medias o decididamente no va a funcionar. Las mitocondrias son estructuras que sintetizan energía y sintetizan energía a partir sobre todo de la grasa y de los azúcares que ingresan a la célula vía sanguínea. Los ribosomas tienen ARN, entonces ellos capturan aminoácidos y arman el negativo, vamos a decir, del ADN. Y hay un citoesqueleto que permite tener todos los organelos en su sitio, entonces aunque uno corra la maratón, se lance un bungee o cualquier cosa, todas las estructuras de la celulita quedan ahí donde mismo. Entonces cualquier cosa que ocurra a nivel de estas estructuras va a causar una catástrofe dentro de la célula. Cualquier de estas estructuras que se dañe, como vamos a ver. También vimos esto, acuérdense que la célula entonces tiene un gran componente que antes nosotros pensábamos que era como una hoja de celofán, y que permitía que entrara y saliera líquido de la célula, pero que no tenía ninguna otra gracia, ¿ya? Y se ha visto que sí, que tiene muchísimas gracias, porque filtra selectivamente lo que va a entrar a la célula y lo que va a salir de la célula, y tiene lo que nosotros llamamos receptores, pero quién sabe cómo lo llaman la célula, que son como especies de luces o botones de captación de otros elementos que vienen por vía sanguínea, como las hormonas, por ejemplo. Entonces, si la célula es efectora de alguna cosa hormonal, el receptor capta la hormona y hace que la célula produzca más de estos hormonas. Y hay receptores de inflamación, hay receptores de miles de cosas, y ese va a ser uno de los temas que yo voy a proponer como trabajo de investigación, actualización acerca de los receptores y las membranas celulares. Les voy a mandar una lista igual. Entonces, lo importante es que la membrana está compuesta de colesterol, y ese colesterol vamos a ver qué pasa con él, porque todos los organelos del interior de la célula también tienen membranas con colesterol. Y de ahí que cuando se rompen estos organelos, aparezca grasa dentro de las células. Uno dice, ¿de dónde sale esa grasa? ¿Se acuerdan que le hablé de la degeneración grasa, que el hígado tenía válvulas grasas y tenía válvulas chiquititas o grandes? Esas grasas salen de las membranas destruidas de las células de los orgánulos. Esto no me cansaré de repetírselo porque uno se limita
a las causas infecciosas para la producción de daño, las causas infecciosas y las bombas nucleares. Yo creo que solo esas dos cosas causan daño, pero la verdad es que hay otras muchas cosas que causan daño. Entre otras cosas como las citocinas, que son sustancias que se producen durante la inflamación y dirigen las células. Por ejemplo, uno dice, pero ¿cómo tanto linfocito o tanto polimorfo nuclear que llega a un foco de infección? ¿Cómo saben que uno tiene una infección en el cortejo mayor? Y eso es debido a las citocinas que se forman en el cortejo mayor, entonces que salen y dicen, oye, vengan para acá. Y eso explica por qué se producen estas cosas. Entonces, todos los extremos son malos y se puede decir que la falta de inmunidad, como ocurre en las faltas de inmunidad primaria, es decir, cuando uno nace con alguna falla de la inmunidad, como las adquiridas, como el SIDA, resulta que el exceso de inmunidad también puede ser fatal. Uno nunca se imagina que, oh, qué bueno tu sistema inmunitario, y uno no piensa que eso también puede ser un riesgo. Y otra cosa que siempre hay que tener presente son los fármacos, que muchas veces uno los utiliza así como diariamente y muy abundantemente. Pero si los analiza bien, resulta que cada fármaco tiene sus riesgos. Incluso aquellas sustancias naturales que se utilizan, y era lo que pasaba con los polvos de hoja de digital. No sé si ustedes han escuchado hablar de eso, ¿no? La digital es una planta que tiene como unos racimos de flores, es más o menos así de este alto, y crece en el campo, y las flores son entre azul y fucsia, ¿ya? Entonces alguien descubrió hace cientos de años atrás que era un tónico cardíaco, que mejoraba la insuficiencia cardíaca. No sabía nada de las proteínas contráctiles, ni de los discos secos, ni de ninguna de esas cosas, pero que se mejoraba porque la persona le latía con más fuerza el corazón. Y esto se empezó a usar ¿cómo? En el campo. Entonces se tomaban las hojas de digital, se secaban, se molían, y la persona que tenía insuficiencia cardíaca le daban de ese polvo de hojas de digital. Pero como todo en la vida que no se mide estrictamente ni se pesa estrictamente, nadie sabía cuánto principio activo había en el pedacito de hoja de digital que tomaba. Entonces podría tener fácilmente una sobredosis o estar tomando demasiado poco. Y de ahí entonces que ha sido importante la estandarización de las dosis para que cada pastillita de antibiótico tenga la misma dosis que otra. Y por último, la persona podía olvidar que se había tomado una dosis, que eran personas mayores, digamos. Me la habré tomado o no me la habré tomado, me la voy a tomar de nuevo, y ahí se intoxica. Entonces hay que acordarse de que los medicamentos, cualquiera de ellos puede tener efectos secundarios y causar daño, y a veces más daño que solución. Y que los productos químicos que salen todos los días, que todos los días se sintetizan productos químicos nuevos. Entonces algunos son muy inocuos, pero otros, sobre todo las mezclas de productos químicos, pueden ser terribles. Entonces hay señoras, por ejemplo, que no les sale la manchita al piso, entonces le echan cloro. No le sale la manchita al piso, le echan detergente. No le sale la manchita al piso y le echan agua oxigenada, y así por el estilo, y de repente se produce un vapor o una sustancia súper tóxica, y la señora termina intoxicada y en la costa, y nadie sabe lo que le pasó, que es lo peor.
Porque nadie se imagina que esas cosas puedan ser importantes, ¿no? Eso se los digo yo para que ustedes siempre piensen que todos los factores pueden ser importantes. Creo que definimos también la lesión celular. Entonces, la lesión celular es un conjunto de alteraciones que son bioquímicas y por lo tanto entonces se pueden rastrear y se pueden medir y explicar qué se junta con qué para producir esa destrucción. Y se producen cuando se pierde la homeostasis. Entonces puede ser por un ambiente muy alcalino, puede ser por un ambiente muy ácido, puede ser por falta de oxígeno, o puede ser por exceso o falta de alguna molécula que tiene que ver con el metabolismo celular. También dijimos la vez pasada que las lesiones celulares pueden ser reversibles o irreversibles. Es decir, si yo te quito lo que te está haciendo daño y tú tienes una degeneración vacuolar o un edema celular, puede volver a foja cero. Pero cuando la célula no se repara, decimos que es una lesión irreversible. Dijimos que todavía no conseguíamos nada como para especificar exactamente el momento en que se producía esta lesión irreversible. Y veíamos el antes y el después solamente. Ahora, obviamente que esto no es pesquisable ni con exámenes de laboratorio, ni con imágenes, ni con biología molecular cuando es una célula. Pero cuando son muchas células, sí se puede ver el efecto. También hablamos de la hipoxia, de cómo se producía la hipoxia, que es una deficiencia relativa de oxígeno. La célula necesita más oxígeno y no le llega. Y no le puede llegar por todas esas razones, por falta de oxígeno ambiental, obstrucción de la vía respiratoria, falta de oxigenación de la sangre en los pulmones, transporte inadecuado de oxígeno, perfusión inadecuada de la sangre en los tejidos, e inhibición de la respiración celular por algún bloqueo enzimático adentro de la célula. Entonces, dependiendo de cuál de esas cosas es, va a tener que ser la terapia, que a veces es muy distinta. Por ejemplo, si tú tienes una obstrucción vascular en el pulmón, le puedes dar oxígeno, y la persona no reacciona porque entra oxígeno a sus pulmones, pero ese oxígeno no sale hacia los tejidos porque la circulación del pulmón está tapada. Eso es lo que pasa en el tromboembolismo pulmonar. Entonces, ¿cuál es la terapia? No es dar oxígeno, sino dar anticoagulantes para disolver los coágulos. Si la respiración celular está alterada, la célula va a recibir oxígeno en los pulmones, va a tener buena circulación, pero el oxígeno que entra a la célula no lo aprovecha. ¿Por qué? Porque le falta las enzimas de la cadena respiratoria de ese lejano ciclo de Krebs que vieron hace como 1000 años. Entonces, hay sustancias que permiten desbloquear esas enzimas y a veces simplemente no se pueden desbloquear. Entonces, se fijan que el origen de la hipoxia es crucial para saber qué terapia le vamos a poner. Y también para explicarnos, si no sabemos, si tenemos una persona con hipoxia, ¿ya? Si no sabemos lo que le pasa, si no responde a las terapias adecuadas, es decir, oxígeno, ya nos vamos a dar cuenta que la falla está en otra parte y vamos a empezar a buscar hasta que encontremos dónde está el asunto del bloqueo, vamos a decir. Como nosotros tenemos respiración aeróbica, la hipoxia produce lesiones celulares porque sin oxígeno la célula no puede funcionar. Es decir, no puede fabricar cosas ni puede eliminar cosas. Y la célula entonces, para poder funcionar, fabrica una molécula que se llama
adenosintrifosfato y cuando la célula necesita energía, algunas de estas moléculas se rompen y se libera energía. Si no tiene oxígeno, la célula no puede fabricar adenosintrifosfato y simplemente se queda inactiva. ¿Ya? No sintetiza proteína, no metaboliza ni una cosa. Y empieza entonces a funcionar mal la membrana celular. Ya no es selectiva la entrada y salida de agua y sales. Entonces la célula se empieza a hinchar así como globito y puede llegar hasta ahí y retroceder, o puede pasar más allá del globito y romperse. Entonces, dijimos que el edema celular se producía porque la membrana perdía su selectividad y dejaba entrar agua y electrolitos como van a la cabeza, ¿sí? No seleccionaba nada. Y eso hacía entonces que la célula se hinchara. ¿Hasta ahí estamos bien? Sí. Bueno, el agua durante este cambio hidrópico se puede acumular en el citoplasma de la célula o en los organelos de la célula o en los dos. Entonces, si uno pudiera ver los ribosomas y el retículo endoplásmico en el momento que la célula se está perdiendo su permeabilidad selectiva, vería que aumentan de tamaño y a veces, muchas veces aumentan de tamaño, es decir, se vuelven 3, 4, 5 veces más grandes de lo que son. Entonces, en vez de ser así como las mitocondrias, así como porotitos, se vuelven como globitos. Y son reconocibles porque tienen las crestas en el medio, así. Y por eso uno dice, oh cielos, son ribosomas, pero nada más. ¿Y cómo se convierte una lesión reversible en una irreversible? Porque sigue el agente de daño sigue funcionando. Entonces el agente de daño puede ser muy intenso o puede ser muy prolongado o puede ser las dos cosas. Entonces a veces, por ejemplo, uno toca una olla que está caliente y se da cuenta que está caliente y retira el dedo, pero la cosa estaba muy caliente, entonces se le forma una fictea. Entonces, estímulo intenso y breve. Y la otra cosa puede ser, por ejemplo, si acaso uno tiene un zapato que queda medio apretado y camina un poquito, qué sé yo, que se baja del Uber y se le pone rojita la piel. Pero resulta que después en la tarde no había Uber para volverse para la casa y tuviste que volver a caminar. Y el roce te hizo salir una fictena de la piel. Entonces es un estímulo de mucho menor intensidad, pero prolongado. Entonces, volvemos a que la célula muerta, nosotros la distinguimos de la célula viva y de la célula enferma, vamos a decir, o alterada, pero no podemos decir exactamente en qué minuto se rompe hasta que nos vemos la membrana plasmática rota, el núcleo roto, o los organelos que están dentro del citoplasma rotos. Tenemos entonces que las mitocondrias, esto se ve al microscopio electrónico, y todos los organelos intracelulares, incluso el núcleo, se achican, primero se agrandan y se hinchan, después se rompen y se empiezan a achicar y se producen cosas como fragmentación nuclear, es decir, polvo nuclear, y las figuras de mielina que simplemente son membranas enrolladas.
Todo esto se ve al microscopio electrónico, aunque algunas cosas como la fragmentación nuclear se pueden ver al microscopio óptico. Ahora, estas células que se mueren generalmente son captadas así como basurita por los grandes comedores de residuos del organismo, que son los macrófagos. Entonces hay una etapa en que uno puede ver estas partículas dentro de los macrófagos. También esto lo vimos la otra vez, que los cambios nucleares consistían en agrandamiento del núcleo, achicamiento del núcleo, deformación del núcleo y reducción a pequeños fragmentos. No son, o sea, no hay un agente especial que diga que el núcleo se tiene que partir en 2, o en 4, o en 6, o en 28. No. Puede ser cualquier tipo de agente, químico, biológico, radiológico, etc. También hablamos de los radicales libres, que se forman por cada respiración y si no se liberan, pueden alcanzar niveles tóxicos que envejecen la célula y la destruyen. Y hay sustancias medioambientales que producen también radicales libres en cantidades que el organismo no puede soportar. Y eso se previene un poco consumiendo antioxidantes naturales como la vitamina C, por ejemplo, que evita que se acumulen estos radicales libres en cantidades industriales. ¿Y por qué los radicales libres son tan peligrosos? Esto también lo vimos, porque son inestables químicamente. Y las cosas inestables químicamente, porque tienen un equilibrio precario, así como las bombas Molotov, de repente uno las mueve y estalla. Y lo mismo pasa entonces con los radicales libres, como son inestables, pueden descomponerse, pueden afectar moléculas que hay dentro de la célula y pueden romper la célula. Y llegamos a la tumefacción celular, entonces, que también estuvimos hablando la otra vez de ella, que se produce cuando las células no logran regular la entrada de líquido y sale a su interior, entonces se empiezan a hinchar y se llama, el aspecto que toman se llama tumefacción turbia. Y hay otro tipo de manifestación que es la degeneración vacuolar. Y también dijimos que había gotas de grasa que se podían producir en el citoplasma. Y estas se ven más bien en los órganos macizos, es decir, en el hígado, en el vaso, en el riñón. También dijimos que la necrosis es la muerte celular de una parte del organismo. Cuando uno se necrosa entero, se produce la muerte del individuo. Pero si solo se necrosa en parte, el efecto es necrosis, y hay distintos tipos de necrosis, depende del agente causal. Y ahí tenemos entonces la necrosis isquémica, la necrosis de coagulación, la necrosis gaseosa, etcétera, etcétera, que vamos a ir viendo pormenorizadamente en qué cosas se producen. La más frecuente es la necrosis de coagulación, que queda el tejido un poco más encogido de lo que era, pero conserva su estructura, es decir, nosotros podemos reconocer que esa cosa era músculo, o que era riñón, qué sé yo, porque quedan unas siluetas vacas del tejido, pero hay pérdida de los núcleos y pérdida de la afinidad tintorial. Ustedes saben que todo lo que nosotros hacemos para reconocer los tejidos en anatomía patológica, sobre todo en histoquímica, es por afinidad de los colorantes con moléculas que están dentro de la célula. ¿Sí? Ya.
Entonces, si el componente es ácido desoxirribonucleico, tiene una gran afinidad por los colorantes básicos, como la hematoxilina. ¿Y qué pasa cuando la célula está semigrosa coagulativamente? Persiste cierta afinidad vectorial, pero como las moléculas están ya escasas o debilitadas, la afinidad vectorial es menor. Entonces uno ve el tejido más o menos igual de lo que era, pero se tiñe poco. Entonces ve como una especie de sombra del tejido. No sé si me explico, pero vamos a ver bonitos, digamos, de eso en el curso de este semestre. Y lo más típico es los infartos, ¿ya? El infarto de miocardio o el infarto renal, vemos ese tipo de cosas. Entonces, la tumefacción turbia, la tumefacción vacuolar y el cambio graso son alteraciones que todavía son reversibles. Y dijimos que el cambio graso tenía que ver con la rotura de membranas de organelos celulares, porque al igual que la membrana de la célula, también tienen colesterol en su composición. La membrana de los ribosomas, de las mitocondrias, todo eso tiene cierta cantidad de colesterol. Entonces, cuando esos organelos se rompen, queda grasa adentro de la célula y esta grasa se condensa en vacuolas grandes únicas como la esteatosis hepática o en vacuolas chiquititas. Dijimos entonces que la tumefacción turbia era debida al efecto de Tyndall, es decir, como uno usa un microscopio óptico con luz por debajo para verla, se encuentra con que las partículas que están embebidas de agua se hacen un poquito más opacas a la luz, entonces por eso uno ve el citoplasma de la célula como con puntitos. Cuando está bien disuelto todo lo que está dentro de la célula se ve transparente. También vimos esto de la tumefacción turbia en células en este caso del túbulo renal, que abajo hay un tubulito que está bien sin edema y arriba y a los lados están estas células tubulares del riñón con una degeneración turbia porque se ven llenas de puntitos, o sea, es esto mismo. Y aquí entonces tenemos las células normales y las células hepáticas mucho más aumentadas de volumen y adentro de su citoplasma parecen ser más claras, como esto, o tener espumita adentro como esto. Entonces, degeneración hidrópica o degeneración vacuolar. Y si nosotros la pudiéramos ver así, tenemos entonces que la célula normal, no se le ven estas vacuolas, que la acumulación de vacuolas puede ser microvacuolar y tenemos entonces todo el citoplasma aumentado de tamaño y con vacuolas muy pequeñitas, que parece que hubiéramos echado, no sé, champú dentro de la célula, y estas vacuolas pueden ser medianas o pueden ser grandes. Y esto se ve en las células al microscopio, digamos. Algunas han perdido su núcleo y se ven entonces más claras o más coloreadas en la medida que los componentes de la célula se condensan adentro de la célula.
dijimos que cuando se prolonga el estímulo que lleva a daño celular, el daño se convierte en irreversible, pero que hay un periodo en que las células pueden volver a la normalidad. Y uno muchas veces, digamos, juega a eso cuando está tratando a un paciente, es que sus alteraciones celulares no se hagan irreversibles para que puedan volver a la normalidad. Acuérdense que cuando las células no vuelven a la normalidad, se produce una sustitución de las células por un tipo más primitivo pero más resistente, metaplasia, o un cambio por tejido fibroso, cicatriz. La célula metaplásica conserva la armazón, pero generalmente no produce todas las cosas que producía la célula más evolucionada. Y la cicatriz fibrosa no produce nada, sino que solamente soporta la estructura del órgano o del tejido. Entonces va a haber menos función del órgano dañado. ¿Se entiende eso, no? Entonces, la transformación está microvascular, medio vascular o macrovascular, tiene que ver con la hinchazón de estos organelos celulares. ¿Y qué es lo que causa esto? No sé, vamos a hablar en algún momento de que hay tejidos que se mueren y se empiezan a impregnar de calcio. Y uno se encuentra con calcificaciones en partes donde no debería haber calcificación. Y una de las cosas que ocurre cuando los daños se van haciendo irreversibles es que se acumulan moléculas de calcio en el interior de las células que se están dañando. Y más adelante se transforman prácticamente en hueso, porque se forma un compuesto que se llama hidroxiapatita, que es de la matriz mineral del hueso. O sea, se forma el hueso, entre comillas, en los tejidos muertos. Cuando aparece esto, que si es muy extenso se ve hasta radiológicamente, ya sabemos que es tejido muerto y que no funcionará más. El cambio de pH, ¿ustedes han escuchado hablar entonces de la acidosis metabólica? ¿Sí? Y que hay que equilibrar la acidosis metabólica porque si no el paciente se muere, ¿no es cierto? Entonces, la acidez de las células produce que los lisosomas, que tienen encima del sulfuro, se rompan y empiecen a destruir todo lo que vivían por ahí. Esto es espectacular en las células del páncreas, que se autodigieren y digieren todo lo que veían por ahí, pero las células más modestas, digamos, que no son tan salvajes como las pancreáticas, también pueden producir esta necrosis, digamos, del citoplasma. Y las membranas de los organelos entonces producen gotas lipídicas que se pueden ver aisladas, o bien confluir y formar estas vacuolas grandes que se ven en la esteatosis hepática. También las mitocondrias se empiezan a alterar y tienen distintos nombres para ver cuando están a medio morir y cuando ya están muertas definitivamente. ¿Estamos más o menos claros hasta ahí o no? Sí. Claro. Entonces los cambios de permeabilidad de la membrana, la destrucción de los organelos intracelulares, la liberación de enzimas intracelulares, el estallido del núcleo, van produciendo cambios que si son de una célula o de dos células hay que verla en microscopio electrónico, pero cuando ya se afectan grupos más o menos grandes de células se pueden ver al microscopio óptico como falta de tinción, vacuolas intracitoplasmáticas, núcleo hecho pedacitos y cosas así. Bueno, también entonces
hoy día nos toca ver las alteraciones del glucógeno, es decir, de los azúcares que entran en el organismo. ¿Qué pasa con estos azúcares? Los carbohidratos son moléculas en general muy grandes y complejas, que tienen, por ejemplo, la molécula de glucosa es una molécula grande que tiene un montón de átomos, pero son formadas por carbono, oxígeno e hidrógeno. Se usan para toda clase de funciones celulares, en particular para producir energía. Y son solubles en agua, lo que hace que para reconocerlas nosotros tenemos que usar, por ejemplo, fijadores no acuosos, porque si le echamos una solución acuosa, el carbohidrato se va a disolver, se va a quedar en el agua, pero no lo vamos a poder teñir ni lo vamos a poder ver. Entonces de ahí que se usan fijadores alcohólicos, se usan otro tipo de sustancias para preservar estos carbohidratos y poder ver. Hay carbohidratos simples y complejos, así como los polímeros y los plásticos, digamos. Entonces hay algunos que están formados por una sola estructura molecular y otros que son largas combinaciones de altas moléculas iguales. También hay carbohidratos complejos, es decir, que no solamente son de azúcar, sino que además son combinados con proteína o con grasa. Y eso hace que sean menos solubles y que les cueste más entrar a la célula y que les cueste más salir de la célula. Ahora, hay las patologías de acumulación de glucógeno, no son muy frecuentes, menos mal. Y el organismo, con la sustancia exógena, sigue o puede seguir tres caminos. Uno, que lo absorba, lo aproveche, lo modifique y bote el resto. Que lo absorba y que no lo pueda metabolizar, y que lo deje afuera de la célula como depósito extracelular, o que lo deje adentro de la célula como depósito intracelular. Y eso, si es lento, la célula se va adaptando y va aumentando de tamaño, y podemos encontrar entonces estos acúmulos de basura intracelular que indudablemente dificultan las funciones de la célula, porque es una especie de cachureo así, tipo síndrome de Diógenes, que está ahí y que impide que la célula haga nada. En general, la mayoría de las acumulaciones de glucógeno son genéticas, es decir, que la persona hereda de uno o de ambos padres algún gen que hace que la enzima que tiene que modificar glucógeno no funciona. Ahora, a medida de que uno envejece, también puede ser que sus enzimas se aburran y funcionen menos. Y también hay intoxicaciones que producen alteración enzimática que producen estas acumulaciones de glucógeno. Como los órganos afectados son principalmente el hígado, los músculos, el corazón y a veces los huesos, la sintomatología de estas enfermedades es como común y clásica, o sea, no importa tanto qué tipo de molécula de glucógeno, sino dónde se deposita. ¿Ya? ¿Se entiende eso, no? Bueno, esto es lo que nosotros usamos para identificar el glucógeno.
como es soluble en agua, tenemos que usar fijadores alcohólicos. Entonces hay que llegar a un acuerdo con el patólogo y decirle, mira, yo ando buscando glucógeno. Y el tipo entonces te va a mandar un frasquito para que metas tu muestra, que va a ser con un fijador alcohólico y no con formalina. Pero le tienes que decir, si no te va a mandar un frasco con formalina y se te va a disolver el glucógeno. Los distintos tipos de moléculas de glucógeno tienen distintos pH, entonces nosotros vamos a usar colorantes para ácido o para neutro o para superácidos, que van a lograr teñir estas moléculas y que sirven de paso para identificarlas. O sea, si se tiñe con algún tipo de colorante, como ¿cómo se llama? El PAS, ya vamos a saber que está dentro de un espectro de compuesto. Como las alteraciones son genéticas, se usan métodos de la biología molecular para identificarlo, es decir, el examen de los genes y de los cromosomas. Entonces, una de las cosas que se utilizan es la citometría de flujo y la reacción de Fish, que la reacción de Fish no es pescado, sino que es una sigla. El que se pone, la F de Fish significa fluorescente, ¿ya? Entonces se hace un macerado de estas células y se les agrega un reactivo fluorescente que se diseña para que se fije en el gen defectuoso y se ve en un microscopio de campo oscuro y ahí entonces aparece una reacción antígeno-anticuerpo que permite ver si acaso ese gen existe o no dentro de los cromosomas. Esta tecnología debe tener como 20 años y antes no había forma de identificar este tipo de enfermedades. Las enfermedades por acumulación de glucosa en general se llaman glucogenosis y como la gente no tiene energía porque no es capaz de metabolizar el glucógeno, la gente tiene debilidad porque no tiene capacidad de sintetizar el ATP, sudoración, confusión porque a su cerebro no llega suficiente energía, puede producir cálculos renales por acumulación de estos solutos, le crece el hígado porque se acumula mayormente ahí, y los músculos también, va a tener poca glucosa en la sangre porque no la metaboliza y si son niños van a ser niños con retardo de crecimiento. Hay mucha patología de los genes y clínicamente se demuestra así. Entonces, si uno pesquisa un niño que no crece, lo controla un niño sano y que más encima tiene hígado palpable, hay que pensar en enfermedad metabólica. Cualquiera, pero ya hay que empezar a estudiarlo para ver si su alteración es reversible o irreversible. Entonces, hay muchas glucogenosis que se pueden manejar con dieta y que la persona puede llevar una vida relativamente normal. Pero si no se pesquisan, no se tratan. Y el diagnóstico entonces se establece mediante análisis de sangre, examen una biopsia también, y resonancia magnética, que lo que les va a mostrar va a ser el aumento de tamaño de algunos órganos donde esta sustancia se deposita. Y el tratamiento entonces es manejar la dieta de la persona. Hay personas, por ejemplo, que para tener sus niveles sanguíneos adecuados de glucosa tienen que comer cada 4 horas y hay algunas de estas personas que tienen que comer a cada rato. Pero pueden prosperar, digamos, con ese.
Si nosotros comemos mucha glucosa pero no la ocupamos, engordamos. Y se acumula entonces en ciertos órganos blancos como el hígado y los músculos. Y se libera cuando la persona, por ejemplo, por eso los atletas se alimentan antes de hacer una prueba de resistencia, porque a medida que ellos vayan haciendo la prueba y necesiten más ATP, se va a ir liberando ese ATP, en cambio si van en ayuna, se van a desmayar rápidamente. Entonces, lo que tienen estos niños es falta de una de las enzimas necesarias para convertir el glucosa en glucógeno o para descomponer el glucógeno en glucosa. Afortunadamente este tipo de enfermedad es bastante rara y cada cual se llama por un número romano, es decir, glucogenosis 1, glucogenosis 2, etcétera, etcétera. Bueno, ¿alguna duda hasta aquí? Entonces cuando vean una biopsia con un resultado que dice glucogenosis 2, van a saber que se trata de un tipo de glucógeno preferente. ¿No? ¿Todo súper claro? Ya, entonces quedamos